Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien, ustedes y los suyos, que se sigan cuidando. Vamos a empezar hoy un tema, el tema de integración. Hoy es un video básico sobre integrales y vamos a aplicar también el paquete máxima para ayudarnos en nuestro trabajo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es introducir el concepto de integral indefinida o de la antiderivada de una función. Vamos a ilustrarlo con algunos ejemplos. Vamos a ver cómo podemos calcular esas integrales usando nuestro software máxima y al final daremos una aplicación al área de las ciencias económicas. Entonces, es un video sencillo que es introductorio a un tema que es un tema importante. Después iremos avanzando en los métodos de integración y después en el concepto de integral definida para presentar las ideas de este tema en el caso del cálculo de una variable. Entonces, bueno, vamos a comenzar nuestro video. Como siempre, suscríbanse al canal. Aquí tenemos el canal, la matemática es fácil, canal de YouTube. Ustedes ponen en YouTube, la matemática es fácil, José Gascón y les va a aparecer el canal. Y tenemos también esta cuenta en Twitter, arroba la mate es fácil, donde ponemos información de matemática, de los videos que estamos haciendo y que la pueden seguir junto con el canal. Entonces, como siempre les digo, si tienen algún comentario sobre el video, háganlo. Si les gusta el video, pónganle me gusta y cualquier pregunta la hacen ahí en los comentarios debajo del propio video. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema de integral o antiderivada de una función. Bueno, entonces aquí yo empiezo con una historia, voy a quitar esto de por acá, vamos a ponerlo aquí, una historia para motivar la idea. Entonces lo llamo un monólogo de un estudiante desordenado. Lo voy a leer. Entonces el estudiante dice, encontré una hoja de cuaderno arrancada en mi escritorio que decía en su parte superior, la derivada de la función f de x es menos 3x cuadrado más 1 sobre 2 raíz de x, pero no aparecía la hoja donde empezaban los cálculos y yo quería saber cuál función era f de x. Busqué un rato en el desorden de papeles y nada. Tenía un reto matemático, encontrar yo mismo f de x. Pensé un rato. Yo sabía que la derivada de una potencia de x, esto es, de x a la n, era otra potencia de x. De acuerdo a la regla, la derivada de x a la n es igual a n multiplicado por x a la n menos 1. Vi un rato el término menos 3x cuadrado y pensé que venía de la derivada de una potencia de x. ¿De qué potencia? Como está la potencia 2, debe venir de una potencia cúbica, digamos x al cubo. Derivé esto y obtuve 3x cuadrado, muy parecido a menos 3x cuadrado, pero me fastidiaba el signo menos. Seguí trabajando y lo arreglé fácil. Debía derivar no x al cubo, debía derivar menos x al cubo. ¡Wow! Me sentí como un genio y seguí mi proceso de búsqueda con el otro término. 1 sobre 2 raíz de x. Esto parecía difícil, pero me recordaba algo. Después de un poco de reflexión y de usar la memoria, recordé que esto es la derivada de raíz de x. Excelente. Listo. F de x es igual a menos x al cubo más raíz de x. Einstein, retírate que llegué yo. Verifiqué mi descubrimiento. Tomo la derivada de menos x al cubo más raíz de x y obtengo efectivamente menos 3x cuadrado más 1 sobre 2 raíz de x. Perfecto, todo en orden. De repente una duda me asaltó. La derivada de una constante es cero. Así si le añado a menos x al cubo más raíz de x un número cualquiera, por ejemplo, si tomo menos x al cubo más raíz de x más 3, su derivada es la misma cosa, menos 3x cuadrado más 1 sobre 2 raíz de x, porque la derivada de 3 es cero. Entendí que mi solución al misterio de cuál era la función f estaba casi resuelto, pero que había una indeterminación, ya que para cualquier constante que yo añadiese a esta expresión, obtenía la función derivada que me aparecía. Seguí buscando entre los papeles a ver si conseguía el valor exacto de c. Y ahí termina nuestra historia. Entonces, bueno,
esta es una historia para motivar lo que se quiere hacer. El proceso de integración es el proceso inverso del proceso de derivación. Entonces, vamos a algún concepto ya un poco más formal después de nuestra historia del estudiante desordenado. Entonces, en términos generales, la antiderivada o integral de g de x es una función f de x que verifica la relación siguiente. F' de x es igual a g de x. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, la antiderivada de 2x más 1 es x cuadrado más x más c. Fíjense que siempre se le puede añadir una constante. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente si yo derivo x cuadrado más x más c, obtenemos la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de x es 1 y la derivada de la c muere y me queda 0. Entonces me queda 2x más 1. Entonces, usamos para la antiderivada o la integral de g de x este símbolo. O sea, cuando ustedes lean esta cosa que está aquí, que se lee además integral de g de x respecto a x, lo que se quiere decir o lo que queremos buscar es una función cuya derivada sea la función que yo tengo aquí adentro. La derivada de esa función que yo tengo que encontrar tiene que darme la función g que está acá. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito muy sencillo. La integral de la función exponencial respecto a x, la función e de x o e a la x respecto a x es ella misma más la constante. Siempre hay que añadir la constante esta c. La solución, de hecho, entonces no es única. Hay muchas funciones que van a verificar que su derivada me da la función que está acá adentro. Entonces, pero ¿por qué estamos seguros de que podemos escribir esto que está acá? Bueno, porque si yo derivo e a la x más c, obtenemos la función aquí que está dentro de mi símbolo de integral. Esto se llama la integral, como una S alargada. Y acuérdense que el dx nos indica con respecto a quién estamos integrando, cuál es la variable con respecto a la cual se hace la integración. Bueno, entonces, de nuevo, vamos a escribir qué significan estas cosas. Si yo escribo la integral de g de x respecto a x y pongo que eso es f de x más c, eso significa que si yo tomo la derivada de la función f de x más c, me da la función g de x. O también, de esta forma, creo que queda mejor la idea de que la integral es la operación inversa de la derivada. Si yo derivo la integral de la g de x, termino con la g de x. Como si esto y esto se aniquilan uno al otro y lo que me queda es la función g de x. Ustedes conocen ese tipo de cosas, pues, o sea, hay en matemáticas muchas operaciones que son una la inversa de la otra. Por ejemplo, la multiplicación y la división. Si yo multiplico algo por 2 y después lo divido por 2, terminamos con lo mismo con lo cual comenzamos. O si tomo la exponencial de un número y después le tomo el logaritmo neperiano, pasa la misma propiedad. Entonces, derivar e integrar son operaciones una la inversa de la otra. Entonces vamos a hacer este ejemplo muy sencillo. Fíjense, nos piden hallar x cuadrado más 1 sobre x respecto a x. Todavía no hemos visto ninguna técnica, así que lo que vamos a hacer ahora en buena parte de estos cálculos es aplicar el buen juicio, lo que sabemos de derivadas para poder, bueno, hacer una hipótesis plausible de quién es la integral de la función que está acá. Después veremos las técnicas, los métodos de integración propiamente dicho. Entonces, bueno, yo tengo que conseguir algo cuya derivada me dé x al cuadrado más 1 sobre x. Bueno, en el caso de x al cuadrado, si recordamos a nuestro estudiante desordenado, deberíamos agarrar una potencia cúbica. Pero ¿qué pasa si yo agarro x al cubo? Que cuando yo derive me queda multiplicado por 3. Porque este 3 sabemos todos que viene delante del x, pues cuando derivamos. Entonces yo debería compensar eso para que me quede el x cuadrado dividiendo por 3. Y bueno, chequeamos. Si yo derivo esto que está acá, la potencia me queda correcta porque al 3 le quitamos 1 y me queda al cuadrado. Y como este 3
queda multiplicando y además queda acá dividiendo, se cancelan y me queda x cuadrado. Por otro lado, todos recordamos que la integral, bueno, más bien recordamos que la derivada del logaritmo neperiano es 1 entre x. Entonces, si yo integro 1 sobre x, su integral es el logaritmo neperiano. Combinando esas dos cosas, como una suma de funciones, después ya vamos a ver la propiedad general de cómo se comportan la suma de funciones respecto a la integral, pero bueno, esto que está aquí es sencillamente que si yo derivo esto que está acá, es la derivada de una suma. Entonces tengo que derivar este primero que me da el x cuadrado y después tengo que derivar el logaritmo neperiano que me da el 1 sobre x. Y por supuesto la derivada también hay que derivarla, pero la constante hay que derivarla, pero eso me da 0. Entonces chequeamos que x al cubo sobre 3 más neperiano de x más c es la integral de esta función. Fíjense que siempre se puede chequear. Si ustedes resuelven una integral, uno por el proceso de derivación, uno puede saber si la respuesta que está obteniendo es o no correcta. Debería al derivarse obtener lo que tenemos dentro de nuestra integral. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes que verifiquen, en el caso de que tengan tiempo para hacerlo, su resultado. Muy bien, vamos a seguir. Ok, entonces vamos a hacer unas propiedades básicas de la integral y una mini tabla, llamo yo, porque bueno, es una tabla pequeña de integrales que son básicamente funciones cuya integral se puede saber por lo que conocemos acerca de derivada. Pero vamos a ver que combinando estas propiedades más la mini tabla ya podemos hacer algún trabajo sobre la integración de algunas funciones. Entonces, bueno, las propiedades son una de las que ya les había adelantado. ¿Cómo se comporta la integral respecto a una suma de funciones? Bueno, como la derivada es una suma, es la suma de las derivadas, no nos debería sorprender para nada que la integral de una suma sea también la suma de las integrales. Entonces, si yo tengo dos funciones y quiero calcular la integral de su suma, bueno, es mejor usualmente, además, porque queda algo más sencillo, integrar separado la f de x y después integrar la g de x y sumar los resultados. La segunda propiedad es que las constantes que multiplican una función, por ejemplo el alfa que está aquí, constante me refiero a un número, pues, o sea, alfa puede ser 2, 3, pi, pero es un numerito. Esas constantes las podemos sacar fuera de la integral. Y entonces la integral de alfa f de x respecto a x es igual a alfa por la integral de f de x respecto a x. Entonces, bueno, estas son las dos propiedades elementales. En matemáticas se dice que la integración es una operación lineal. Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros son las propiedades. Vamos a ver la mini tabla, es una cosa muy sencilla. Después vamos a aprender a usar tablas de integración en algún video. Pero bueno, aquí son las integrales de las cosas que uno conoce, pues porque conoce esencialmente la derivada. Bueno, voy a comenzar con la de abajo, la 3. La integral de e a la x respecto a x es la misma exponencial más c. Eso lo sabemos todos porque la derivada de la función exponencial es ella misma. La integral de 1 sobre x respecto a x es el logaritmo del valor absoluto de x más c. Bueno, yo usualmente escribo log de x nada más. Uno puede suponer que el x está tomando lo positivo, o sea, yo la verdad es que yo el valor absoluto que si uno fuera formal lo deberíamos escribir, yo casi nunca lo pongo. Entonces, pero esta es la expresión correcta. Y la integral, esta primera, fui de abajo para arriba, la integral de x a la n respecto a x, bueno, es una potencia. ¿Cómo hacemos? Sumamos 1 y bueno, como al derivar esto, este n más 1 va a pasar multiplicando, hay que dividirlo para que me quede aquí el coeficiente es 1, pues el coeficiente que tiene x a la n. Entonces hay que dividirlo por n más 1. Y hay que sumar la c. Aquí el libro está mal, lo pusieron igual, en el libro también se equivoca y es más, sencillamente más c. Fíjense que en este caso, como voy a dividir por n más 1, es importante lo que ellos ponen acá. El n tiene que ser distinto de menos 1, porque si no fuera, aquí estaríamos dividiendo por 0. El caso n igual a menos 1 es este caso que está acá, porque fíjense que este caso que está acá, 1 sobre x es lo mismo que x elevado a la menos 1. Y fíjense que les aparece un neperiano, nada que ver con una potencia de x
Entonces, es importante la distinción entre el caso uno y 2. Bueno, lo que está de este lado, bueno, el libro lo trae incluido, pero en matemática decimos que las variables son mudas. Entonces, bueno, si esto pasa con el X, bueno, tiene que pasar con el U. El libro lo hace porque en algún momento vamos a hacer integrales por sustitución y bueno, entonces él aquí pone esto de alguna manera para facilitar a los estudiantes cómo realizar el método de sustitución. Pero bueno, esencialmente esta columna es la misma columna que está acá, porque no, yo no puedo hacer ninguna distinción entre la variable u y la variable x, tal como está escrito esto en la tabla 1. Entonces, bueno, ya tenemos la tabla 1, que son unas integrales conocidas porque sabemos derivar las funciones que están de este lado y unas propiedades de la integral. Vamos a ver cómo aplicamos eso en un caso sencillo. Ok, entonces fíjense, bueno, vamos a hacer este ejemplito, apliquemos lo visto para calcular esta integral, integral de 2x más raíz de x más 5 sobre x cuadrado respecto a esto. Entonces, bueno, yo tengo una suma de cosas y la voy a dividir en una suma de integrales. Entonces, por la propiedad que sabemos que el integral respeta la suma. Y las constantes, este 2 que lo tendríamos acá, sale para afuera por la propiedad de que las constantes salen de la integral. Raíz de x es mejor, siempre cuando ustedes tengan eso, escribirlo como una potencia, me queda x a la 1 medio y la misma historia con el x a 1 sobre x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado es x a la menos 2. Y el 5 sale para afuera de nuevo de la integral por la propiedad de que las constantes que están multiplicando la función las podemos sacar hacia afuera. Ajá, bueno, lo tenemos ahora sí y ahora sencillamente fíjense que lo que nos aparece son potencias de x y ya sabemos la regla para integrar cada una de estas. Entonces me queda el 2 que tengo acá, la integral de x, ¿cómo es? Aquí tengo x a la 1, no lo escribo, pero tengo x a la 1. Entonces yo le sumo a ese 1 y tengo que dividir por lo que me da, y lo que me da es 2. Entonces me queda x al cuadrado sobre 2. ¿Cómo integro x a la 1 medio? A 1 medio le aumentamos la potencia, le sumamos 1. Bueno, 1 medio más 1 es 3 medios y hay que dividir por el 3 medios ese que está acá. De nuevo, porque cuando derivemos este 3 medios va a pasar multiplicando y para que se cancele, porque acá lo que tengo yo de coeficiente es un 1. Y la última, bueno, todas son iguales. El 5 me queda acá y al integrar x a la menos 2 le sumo al menos 2 1, eso me queda menos 1 y hay que dividir por ese menos 1 y agregar nuestra constante c. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue, bueno, como estoy dividiendo 1 entre 3 medios, uno aplica la regla de la doble C y le queda 2 tercios. Y bueno, el menos este que está aquí abajo, lo podemos, más por menos me da menos y lo pongo menos 5 sobre x. Entonces, porque le queda menos 1, lo escribí como 1 sobre x. Más c. De todas formas, si ustedes dejan un problema, una cosa así, bueno, de hecho es mejor simplificar para que puedan reconocer mejor cuál es la solución en el caso de que se les presente la solución del problema, sea usando el software Máxima o en alguna pregunta del libro. Pues entonces es mejor que terminen de hacer las simplificaciones algebraicas y lo escriban lo más sencillo posible. Ok, entonces esta es mi respuesta. De nuevo, uno podría derivar esto que está acá, y si ustedes derivan esto que está acá, háganlo como un ejercicio, deberían obtener la función que está dentro de la integral. Es sencillo, siempre derivar es más sencillo que integrar. Si derivo esto, rápidamente vamos a ver que de hecho es igual a lo que tenemos acá dentro, bueno, como debiera ser, si no nos hemos equivocado en ninguna cosa. Ok, entonces bueno, vamos a ver aquí primero el comando de máxima y ahorita voy a abrirles el paquete, hagan ustedes también, abran su máxima, sea en su celular o sea en su PC o su laptop, para hacer algún ejemplo de cómo integramos usando el programa. Siempre la manera como yo uso estos paquetes es para que ustedes verifiquen su trabajo o para que hagan alguna exploración de las cosas, pero esencialmente para que si hacen una integral, bueno, y les da una cosa, puedan chequear, bueno, está bien mi trabajo, lo hice bien. Entonces, bueno,
tenemos este comando. ¿Cómo es el comando? Bueno, en inglés, integrate, que es integrar. Abren sus paréntesis y adentro eso admite como argumentos la función, disculpa, la función que están integrando, la f de x, una coma y respecto a qué variable están integrando, en este caso x. Bueno, por supuesto, cuando lo escriben en la línea de comando, todos ustedes saben que tienen que poner un punto y coma acá, y para que se ejecute hay que darle mayúscula, enter, para que se ejecute el comando. Entonces, esto nos va a dar la integral de f de x respecto a x. Entonces, voy a pausar un momentico para abrirles la interfaz de Máximo. Fíjense que aquí tengo ya escrito lo que vamos a hacer como ejemplos del uso del programa. Bueno, aquí aparece mi comando integrate, entonces abren sus paréntesis. eh, Acuérdense que Máximo es fastidioso con los paréntesis. Aquí aparece la función exponencial de x. Recuérdense cómo se escribe en máxima, más uno entre, bueno, aquí aparece todo esto que está acá en la parte del denominador y lo que está acá es dos veces acuérdense que esto es raíz cuadrada. Estoy poniendo esas cosas porque a veces los estudiantes no recuerdan cómo se escriben las funciones exponencial, raíz cuadrada. Entonces pongo este ejemplito para recordarles cómo se escriben en máxima estas funciones. Entonces es uno sobre dos veces la raíz de x. Mi coma, después de declarar quién es la función, la variable con respecto a quien vamos a integrar, cerramos el paréntesis inicial del programa, él lo va a marcar si lo hacen bien y aquí ponemos su punto y coma, mayúscula enter y me va a devolver e a la x más raíz de x. Lo que hice a continuación es, bueno, chequear. Vamos a chequear, por supuesto, máxima no se va a equivocar. Entonces yo derivo, cuando ustedes ponen este porcentaje, él entiende que lo que van a derivar es lo que está inmediatamente la salida anterior del programa. Entonces derivo esta función con respecto a x. ¿Qué me queda? Bueno, lo que me tiene que quedar, lo que está adentro de mi comando de integrar. Aquí hice otro ejemplito sencillo. Voy a integrar qué función, la función x al cuadrado más 1 sobre x más x menos 1 respecto a la variable x. Si hacemos eso, lo pueden hacer ustedes a mano, van a obtener el logaritmo de x más x al cubo sobre 3 más x cuadrado sobre 2 menos x. Fíjense que máxima no añade la constante. Él sencillamente consigue una antiderivada. Se habrán dado cuenta ustedes que la antiderivada hay muchas para una función. Eso no está unívocamente determinado, porque yo puedo agregar sumar cualquier número y sigue siendo una antiderivada. Pero él no, bueno, no le para la cuestión de la constante y sencillamente busca una antiderivada. De nuevo chequeo que todo esté bien derivando esta expresión y la derivada me da, bueno, precisamente x cuadrado más 1 sobre x más x menos 1, la función que yo tengo precisamente adentro de mi símbolo de integral. Entonces, bueno, vamos a regresar a nuestra presentación para terminar con una aplicación sencilla de las ideas de integración. Muy bien, entonces estamos de nuevo en el video. Bueno, siempre hemos estado en el video. Estamos de nuevo en la presentación, ya nos salimos del software Máxima y bueno, ya revisamos cómo usar este comando. Siempre el paquete trae muchas posibilidades. Bueno, uno aprende a usar estos programas informáticos un porcentaje muy pequeño de todas las posibilidades que traen. Pues estoy seguro que ustedes aprenderán bastantes cosas si lo usan, pues. Bueno, entonces vamos con este último ejercicio o ejemplo de una aplicación de la integral. Entonces, aquí hablamos de costo extra de producción. Entonces me dice que una compañía actualmente produce 150 unidades por semana de producto. Ellos saben, porque han hecho esos cálculos, que el costo de producir la unidad esa X, o sea, las 150 en una semana, esto es un costo marginal, o sea, es pasar de 149 a 150, está dado por esta expresión que está acá, 25 menos 0,02 por X. Entonces, ustedes se recuerdan que los costos marginales siempre son derivadas. Entonces, eso es sencillamente C' de X, la derivada del costo. Entonces, la derivada del costo
es 25 menos 0.02x. Entonces, suponiendo que este costo marginal aún se aplica, determine el costo extra por semana que debería considerarse al elevar la producción. Vamos a suponer que la empresa quiere moverse de 150 a 200 unidades por semana. Entonces, ¿cuánto es el costo adicional de 150 a 200 unidades? Entonces, bueno, uno diría que eso es sencillo si uno determinara la función costo, ¿verdad? Porque si supiéramos cuál es el costo, sencillamente lo que tenemos que hacer es evaluar el costo en 200 menos el costo en 150, pero sabemos la derivada del costo y entonces esa es la clave para resolver el problema. Vamos a hacerlo. Entonces, voy a quitar esto de acá. Solución. Entonces, la información de la que disponemos es la derivada del costo, el costo marginal. Entonces, para determinar Cx, si yo tengo la derivada, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, ya todos deberíamos saber. Integrar. Entonces, yo integro la función 25 menos 0.02x. Entonces, eso me queda 25x menos 0.01x cuadrado. La integral de este señor es x cuadrado sobre 2. Ya eso lo sabemos. Y el 2 dividiendo a este 0.02 se me transforma en 0.01. Más mi constante c. Pero entonces ustedes dirán, bueno, pero esa constante no va a echar broma. Porque yo quisiera calcular el costo en 200 y no sé quién es c. Y calcular el costo en 150 y no sé tampoco quién es c. Pero como los vamos a restar, entonces la magia de la resta es que los c van a desaparecer. Entonces, el costo en 200 menos el costo en 150, yo evalúo mi función esta costo en 200, me queda 25 por 200 menos 0.01 por 200 al cuadrado más c, menos, entonces la evalúo ahorita en 150, 25 por 150 menos 0.01 por 150 al cuadrado más c. Entonces fíjense que este c se va a cancelar con este c y perfecto, lo que nos van a quedar son puros números que podemos sumar, restar con una calculadora, como sea, y nos va a quedar 1075. Entonces, pasar de 150 a 200 unidades requiere una inversión o hay un costo adicional de 1075 dólares o lo que sea la unidad con la cual se está midiendo el costo en esta empresa. Ok, entonces, bueno, nada, sigan cuidándose. Vienen otros videos de este tema. Nos vemos pronto hasta una nueva oportunidad.